Para mí sigue siendo la mejor versión a escala 1.18 hasta la fecha del Ford Mustang Fastback de Bullitt, el de AutoArt. Empecemos. Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1.18. Hoy tenemos un automóvil con uno de los legados más extensos que existen, con todas estas apariciones o menciones tanto en series como en otros filmes. ¿Qué hay, Suki? ¿Qué hay, Bullitt? Y que sigue enamorando a las masas tanto por su papel como coche protagonista y por la inconfundible actuación de Steve McQueen interpretando al teniente Frank Bullitt. Así que Frank, ¿qué te parece si vamos con el unboxing de tu precioso Mustang? Vamos. La caja no está en su mejor momento, ya que pertenece a la primera edición de AutoArt, siendo estas ediciones las que ha lanzado este fabricante del Mustang de la película, con la escala, su logotipo y el nombre del actor junto a la película y personaje que interpreta, pero no nos indica ningún dato respecto al coche. Con la misma temática en los dos laterales siendo exactamente iguales, compuestos por esta frase en la parte superior y las mismas escenas del filme, al igual que toda la parte posterior, con imágenes más grandes. Y la parte superior, en la que vemos como en la cara principal, el modelo expuesto en diagonal y con cierta inclinación sobre una peana negra sin ningún dato, siendo una presentación diferente a las que normalmente estamos acostumbrados y que me gusta bastante. ¿A ti te gusta, Frank? Pero no lo suficiente. Ni con las licencias oficiales, referencias e instrucciones de uso que nos proporciona AutoArt en su cara inferior. Pierdes el tiempo. Pues vamos a sacarlo de la caja, que es lo que realmente quiere Frank, en la que también vemos en su fondo esta lámina de cartón con las mismas imágenes que la cara posterior. Y atención, porque también incluye esta bolsita pegada en la peana, con la parte superior de la antena dentro, que luego veremos y montaremos. ¿Ya te hemos convencido, Frank? Así que mientras quitamos los tornillos y los plásticos protectores, deciros que Warner Bros. Encargó dos Ford Mustang 390 Fastback de 1968 idénticos con el paquete GT, que fueron modificados por Max Balchowski para el filme, dirigido por Peter Yates, y ambos ejemplares a día de hoy siguen en pie, ya que en enero de 2020 se vendió uno de ellos por $3,7 millones, convirtiéndose en el Ford más caro del mundo en su momento. Y es que esta pasión por este filme y este precioso Pony Car de Bullitt se traslada, como no, a nuestro mundo del coleccionismo con fabricantes como Greenlight o KK Scale, incluidas versiones de AutoArt del Mustang más modernas como tributo al filme, al igual que los reales. Y por supuesto, a otras muchas escalas impresionantes, con versiones especiales o limitadas, y dioramas pero que muy interesantes. Así que quedaros hasta el final porque hoy también veremos más ediciones a otra escala y con unos extras muy chulos. Así que con el Mustang ya liberado de la peana, comprobamos que sus medidas son correctas respecto al modelo real y veamos el peso de esta pequeña obra de arte sobre ruedas. Esta cifra nos indica que es una réplica con carrocería de metal sobre la que AutoArt ha aplicado esta pintura Highland Green y que vamos a ver de inmediato. Así que dentro análisis de MQM. Dado que es una edición de hace ya unos años, pero la pintura y su aplicación es de alta calidad, se ha conservado en muy buen estado, siendo un tono para muchos entusiastas ligeramente más oscuro que otras ediciones o fabricantes, pero al ser relativo en función de la luz y la percepción de cada uno, pasemos a este precioso frontal con la primera curiosidad. Y es que hay ediciones de fabricantes como el Plymouth Fury de Christine, el Dodge Challenger de Vanishing Point o el Ford Falcon de Mad Max del mismo fabricante, entre otros, que recrean el mismo efecto sucio o de deterioro que en los filmes, al igual que el Mustang de Greenlight a 1.18 con varios desperfectos, que desde un inicio y durante todo el filme se aprecian desde el primer instante, como las dos abolladuras en el ribete cromado del capó que rodea la parrilla o el bollo de la aleta lateral con rayada incluida. Habiendo más ediciones a otra escala sin restaurar, y ya os digo que hoy habrá más de una sorpresa en el canal, no os doy más pistas. Así que empezaremos con la alta fidelidad de las luces inferiores como piezas aparte estando muy bien reproducidas, siendo exactas al del real, a diferencia del paragolpes como pieza aparte en cromado, con los soportes inferiores completamente negros en la réplica y cromados en el filme.
Sin embargo, la matrícula está perfectamente detallada como en la película, con sus colores, números y letras correspondientes, junto a los dos faros principales, con sus ribetes en cromado siendo dos piezas aparte muy bien reproducidas, incluido el dibujo en las tulipas, y un fondo trabajado con sus bombillas perfectamente visibles, transmitiendo un realismo asombroso. El ribete de plástico como pieza aparte que envuelve la parrilla me encanta, al igual que la malla de plástico que simula la rejilla de metal que monta el Mustang de verdad. Punto para AutoArt. Pero fijaros que no incorpora ningún logotipo en ella, ya que tanto la productora como el propio actor hicieron quitar los anagramas y emblemas para que el Mustang resultara más discreto y no pareciera un anuncio de Ford. Así que de momento parece que esta réplica de Bullitt es bastante fiel a tus exigencias, ¿no, Frank? Sí. Vamos bien. Así que sigamos con los conseguidos limpiaparabrisas en cromado como piezas aparte de plástico cada uno, junto a un respiradero simulado con orificios reales como el de verdad, que me encanta. Así que en mi opinión, el único detalle negativo en los laterales son las luces de custodia delanteras siendo piezas aparte en el color que toca, pero sin tulipa de plástico simulando la transparencia como la del real. A diferencia de la trasera, esta vez sí, con el color rojo como corresponde, con la tulipa de plástico translúcido aportando más realismo. No te preocupes, Frank, que el único retrovisor en cromado que aparece en el filme está reproducido en la réplica como pieza aparte, estando muy logrado, con su lámina efecto espejo, aunque aparcar sin él en esta escena en pendiente tiene mérito, ya que si nos fijamos, el retrovisor no está presente en el filme. También está la maneta muy bien reproducida en cromado, junto a su cerradura que no solo vemos de cerca en la película, sino también cuando la utiliza para cerrar su modesto Mustang, estando en relieve y pintada en plata en la réplica a 1.18, aunque echando en falta que sea una pieza aparte, tengo que decirlo. Y es que aparte de la propia línea y diseño del coche, vemos el panel inferior como pieza aparte tal y como apreciamos en varias tomas, al igual que la hendidura lateral trasera, estando muy conseguida con relieves en negro y plata en ambos laterales. Los míticos respiraderos de la cabina en el montante trasero en cada lado vuelven de nuevo a ser una pieza aparte muy trabajada y fiel, estando las branquias perforadas como en el real, y con ahora sí, el último elemento que he dejado para el final, la chulísima antena de plástico en cromado. Así que vamos a montarla en su base de plástico de nuevo como pieza aparte en cromado, a mi juicio quedando brutal. Aunque hay que decir que durante el largometraje nunca la vemos dispuesta hacia arriba como en la réplica. Lo siento, Frank. Va, que pasamos a la parte trasera y te comento por qué no hay ninguna tapa de gasolina lateral y dónde está ubicada. ¿Dónde? Atiende que ya sabes que quitaste los logotipos y anagramas para el filme, pero como vemos, en la réplica están presentes todos ellos, tanto las letras de Mustang que embellecen esta preciosa línea en la tapa del maletero que me encanta, como el logotipo central de GT que esconde ahora sí el tapón de gasolina. Pero antes de comprobarlo por el otro extremo, fijaros que los pilotos traseros como piezas aparte, a mi gusto están muy bien acabados, junto a sus ribetes en cromado simulados en relieve, y el paragolpes con esta vez sí, los soportes inferiores reproducidos en negro en la réplica, tal y como aparecen en el filme, junto a, como no, su matrícula de California con sus números y letras correspondientes, que de nuevo me encanta, viéndose en el largometraje en varias ocasiones en diferentes escenas. Una curiosidad es que también se quitaron las luces de marcha atrás con las que salía de origen este Mustang, para dar un aspecto más anónimo y a su vez agresivo en la película. Así que me encanta que AutoArt también los haya eliminado en su réplica. Por último, vemos la doble salida del escape con el corte en diagonal hacia abajo, pero con un acabado en cromado en la réplica que no es exactamente el mismo que en el filme, siendo un escape personalizado de acero el que vemos en la película, aunque lo prefieran cromado. ¿Cómo lo ves, Frank? Vamos a dejarlo aquí. De acuerdo, solo decirte que el conjunto me enamora, aunque nunca me ha gustado que en el filme no podamos disfrutar prácticamente ni del interior del habitáculo, ni del maletero, ni del motor. Así que... ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Pues sí, ver con todos nosotros los elementos practicables de tu Mustang de AutoArt. ¿Te parece bien? De acuerdo. Perfecto, pues sigamos deleitándonos con este maletero y su rueda de repuesto con neumático de goma real y que no he podido extraer, con un interior completamente moquetado en gris y una fina lámina en su base que parece ser de tela al tacto, estando todo el conjunto en mi opinión muy conseguido.
Y tranquilos que no nos dejamos el tubo de entrada de gasolina hacia el depósito pintado en plata y como pieza aparte, que nos confirma al 100% la ubicación de la boca de llenado de gasolina a través del logotipo, así que punto para AutoArt. Y es que la parte inferior de la tapa del maletero está simulada con relieves con el mismo diseño que el real, tiene unas buenas franquicias y abre y cierra perfectamente, pero solo se aguanta en la parte de arriba sin que se sostenga en ningún otro punto, así que ya sabéis, tener cuidado al bajarla para evitar saltos de pintura y volvamos de nuevo a la parte delantera, en la que vemos las dos fieles salidas del aire del capó y sus orificios reales por los que podemos entrever a través de ellos, al igual que el Mustang real, el precioso V8 que nos espera. Como podéis ver, las franquicias son correctas, pero esta unidad no incluye ningún sistema de aguante para el capó, así que hay que ingeniárselas de alguna manera para que se quede arriba y poder deleitarnos sin estar pendientes de si se nos cae. Con la parte interior reproducida al igual que la tapa del maletero, con ahora sí, este elaborado V8 de 390 pulgadas cúbicas, con detalles como la batería, varios depósitos y tapones, un cableado de goma flexible que me encanta, al igual que las barras de refuerzo en las torretas de suspensión, aportando junto al bloque motor en azul y el filtro del aire en cromado tipo snorkel, un notorio realismo, incluidas las diminutas etiquetas e información en algunos de estos elementos y que valoro mucho. Punto para AutoArt. Así que la única parte interior que sí aparece parcialmente en el filme es el habitáculo, como la parte superior del salpicadero, y aunque no se ve al completo en el largometraje, podemos disfrutarlo a escala 1:18 con un detalle excelente en los contadores, con sus ribetes cromados en el panel de madera, simulado con una pegatina de alta calidad, aunque no muy bien aplicada en algunos puntos. Y un logotipo que, a diferencia del Mustang recuperado de la película, tiene otro diseño diferente, junto al cambio de marchas manual, que tampoco vemos de nuevo en el filme, siendo en blanco en el real y negro en la réplica, pero sí que lo escuchamos en más de una ocasión durante la famosa y trepidante persecución de 10 minutos, que nos encanta. Sin embargo, AutoArt nos deleita con los 3 pedales como piezas aparte en plástico negro, junto al habitáculo completamente enmoquetado en gris que me encanta y que de nuevo tampoco aparece durante el filme en ningún momento. Eso sí, los asientos son 100% rígidos y fijos en su postura y material, siendo de plástico negro aunque fieles en su diseño, con unas hebillas muy bien reproducidas en ambos extremos de plástico y sus cinturones en tela real que valoro mucho, tanto en la parte delantera como en la trasera, y que vemos durante alguna escena, aunque no de manera nítida, el panel superior con las salidas del aire del habitáculo en los laterales, pero no la parte inferior ni los asientos, estando incluso el compartimento trasero enmoquetado perfectamente detallado en esta preciosa réplica a escala 1:18 del Rey del Cool, con la parte trasera del Mustang de la película sin enmoquetar y adaptada para colocar las cámaras. Al igual que el trabajado techo con todos sus componentes como el panel en madera, los parasoles fijos y el retrovisor interior siendo los 3 elementos una misma pieza, y en el que vemos reflejado el rostro de Frank cuando realmente es Steve McQueen el que conduce el coche. Pero hay otras tomas en las que se cambia el ángulo para que no se refleje el doble de acción del actor en las escenas de más riesgo. Un último tip a tener en cuenta es que la réplica de AutoArt no tiene instalada la barra antivuelco que se adaptó en uno de los 2 Mustangs para las acrobacias, entre otros elementos y dispositivos, ¿verdad, Frank? Desde luego que sí. Perfecto. Pasemos pues a los paneles interiores de las puertas muy bien trabajados, con estos embellecedores en cromado en la réplica, siendo un acabado en madera según la unidad real rescatada de la película, con componentes como las manivelas de las ventanas o los reposabrazos como piezas aparte en cromado y negro, y los 2 únicos cristales reproducidos en los laterales, los delanteros de custodia, en los que vemos simulados los ribetes cromados como piezas aparte, al igual que el cristal delantero y trasero, teniendo un interior expuesto al polvo en todo momento y que ya sabéis que no me gusta para nada. Una lástima, Frank. Así que fijaros en esta curiosa apertura y un sistema de cierre muy leve que hay que acompañar en el tramo final para cerrarla del todo, siendo en mi opinión una interacción agradable en ambos sentidos, y con el que podemos estar tranquilos al no tener cierres indeseados. Eso sí, he echado en falta algo más de realismo en los ribetes inferiores de las puertas pintados en plata con el logotipo de Ford en su centro.
Aún así, están presentes en la réplica, al igual que el precioso volante con los 3 brazos en metal real y el aro en plástico que me encanta. Y que no solo luce y es fiel al del filme, sino que también dirige las ruedas delanteras con esta dirección operativa que podemos posicionar en cualquier punto sin retrocesos ni dificultad en el giro, siendo muy suave. Así que punto positivo. Y es que estas llantas de 5 radios American Racing en negro mate, acero pulido y el tapón central encromado con sus tornillos que calza el Mustang de la película están perfectamente simulados en la réplica 1.18 y de nuevo me encantan. Aunque no veamos las válvulas del aire reproducidas, pero sí que están presentes los discos de freno que giran con las ruedas como en el real, a diferencia de las trabajadas pinzas de freno muy logradas en plata, siendo fijas como debe ser, y unos frenos de tambor traseros que de nuevo giran solidarios con las ruedas, al igual que los discos delanteros, vistiendo los neumáticos de goma real Firestone bastante blandos que me encantan y que no vemos de manera clara en el filme, con su logotipo y datos en el perfil correspondientes, una anchura correcta y su banda de rodadura en relieve pertinente que se merecen claramente otro punto para el fabricante. Aunque no quiero que te enfades, Frank. Haré lo que pueda. Me alegro, porque no gozamos de ningún sistema de suspensión para poner a prueba este Mustang de AutoArt, aunque no tanto como en el filme. Pero ya sabéis que no me gusta que no incluyan suspensión a una réplica de este calibre. Aún así, creo que este icono de película es una pieza muy trabajada, incluidos estos bajos notoriamente reproducidos, con varias piezas aparte como la línea del escape, el vano motor o los sistemas de suspensión muy bien detallados, con ahora sí, estos datos referentes al coche, aunque sean pocos en mi opinión, junto al logotipo de su fabricante, echando en falta alguna licencia oficial o número de referencia. Así que habrá que añadirlo a la valoración final de MQM, con toda la lista de pros y contras, para que sopesemos con otras marcas qué réplica es la que nos convence más a esta escala, teniendo claros al menos todos los tips de la de AutoArt. Así que Frank, ¿tú qué nota le pondrías? 9.8. Hombre, ya sé que es tu coche, pero no te pases. Creo que un 8,4 puede ser una puntuación final más acertada, ya que teniendo en cuenta el icono que representa este ponycar y las calidades de este fabricante, es una muy buena baza a tener en cuenta, aunque haya echado en falta un pelín más de fidelidad en algunos complementos respecto al filme. Aún así, creo que sigue siendo una excelente pieza de coleccionismo y este es el precio que pagué por esta maravilla de la gran pantalla, siendo estos los precios con los que se mueve este ejemplar a día de hoy, pero en MQM ya sabéis que siempre vemos otras opciones a otras escalas si las hay, y ya hemos visto que sí las hay, como por ejemplo esta unidad de la línea Hollywood de Greenlight a escala 1.64. O atención, esta otra de la línea Mijo del mismo fabricante, siendo el mismo coche pero con 2 extras más, que vamos a abrir de inmediato y que a diferencia de la edición básica, esta versión está limitada a 4.600 unidades, de las cuales 200 son con acabados Chase. Necesito un coche. ¿Otro? Pues a ver si te sirve esta otra edición del mismo fabricante en la que se ha replicado el estado original del Mustang cuando se presentó el de verdad en el Salón del Automóvil de Detroit en 2018, con ahora sí, todos los desgastes y desperfectos estando sin restaurar, tal y como lo condujo Steve McQueen en el filme. Pero es que esto no es todo, sino que Greenlight realizó de nuevo otra versión referente a la subasta de Mecum Actions en 2020, en la que podemos ver el modelo de nuevo sin restaurar, siendo el mismo coche que la edición de 2018 de Detroit, con la matrícula y estos stickers extra siendo las únicas diferencias entre estas dos últimas versiones respectivamente. ¿Tienes suficiente, Frank? Como siempre, los modelos de esta gama de Greenlight vienen con sus blisters de plástico que recubren toda la tarjeta y que no tenemos otro remedio que cortar para sacarlos. Así que abriremos la edición Mijo y la edición sin restaurar de Mecum Actions por 3 razones. La primera es que quiero ver si en la edición Mijo esta chulísima figura del rey del cool se aguanta bien en plano, por si queremos tenerla expuesta y apreciarla como se merecen todos sus detalles. La segunda es que quiero ver si Frank y su Mustang caben en esta elegante caja con temática del filme. Y la tercera es porque quiero ver estos acabados y detalles con las chulísimas pegatinas que incluye la versión de Mecum Actions de 2020.
Así que como veis, podéis cortar un poco menos que yo, pero he decidido llegar hasta este ángulo de arriba para poder sacar con comodidad todos los componentes y no dañarlos, o al menos lo mínimo posible, al igual que si queremos sacar la tarjeta sin doblarla y que quede en perfecto estado. Así que con los 3 elementos fuera del blister, ya veis que Frank se aguanta perfectamente, aunque la base no me gusta cómo queda con estos datos que vemos en la parte inferior. Aún así, la figura realmente está bastante conseguida respecto a texturas y detalles, teniendo en cuenta que es todo un reto reproducir un rostro a esta escala como el de Mr. Bean que hemos visto en el canal, así que de momento, punto para Greenlight por este Frank tan resultón que acompaña a su inconfundible Mustang haciendo una pareja de cine. Y como no puede ser de otra manera, también iremos comparándolo con el Mustang a 1.18 y veremos las diferencias con la versión sin restaurar a 1.64, que en este caso incluye estas pegatinas que me encantan. Como os comento, el coche de la edición básica y la edición Mijo son idénticos, como la pintura y su aplicación siendo buena, pero opino que con un tono ligeramente más claro y metalizado que su hermano mayor. A diferencia de la edición sin restaurar, con una pintura mate claramente desgastada, con rayadas incluidas y varios efectos de óxido repartidos por todo el coche, que sinceramente, de nuevo, me encantan. Así que fijaros que tenemos los 2 faros principales, las rejillas y el logotipo con su ribete delimitado en plata, al igual que el paragolpes y sus defensas. Junto a las luces inferiores estando todos estos componentes definidos en relieves, formas y pintura, incluida la matrícula también simulada con la numerología de la película correspondiente, a diferencia obviamente de la que vemos en el Mustang de Mecum Actions. Si pasamos a los detalles laterales, vemos pintados en relieve las 2 luces de custodia en sus colores pertinentes, al igual que la maneta y su cerradura pintadas en plata muy bien definidas. Pero siendo habitual en esta marca la omisión de retrovisores, en este caso solo el del conductor en ambas réplicas. Lo que sí vemos reproducida es la rejilla superior, junto a los limpiaparabrisas en relieve y todos los ribetes en plata de las ventanas, incluidas las de custodia laterales, con las entradas del aire laterales definidas en relieve y pintadas en plata, junto a también las salidas del aire superiores del montante trasero en relieve, aunque sin rastro alguno de la antena. Y es que fijaros que en la parte trasera no vemos los logotipos siendo fiel al Mustang de la película, aunque con 2 salidas del escape dobles que no tocan en metal y no muy trabajadas, al igual que las luces de marcha atrás en relieve y plata que no incorporaban las 2 unidades del filme ni la réplica a escala 1.18, siendo incorrecto que estén presentes en estos ejemplares de Greenlight a escala 1.64, aunque sí que vemos los pilotos traseros en rojo, el paragolpes sin defensas inferiores, el ribete trasero y la cerradura de la tapa del maletero pintados en plata, junto al tapón de gasolina muy bien definido, pintado en plata y negro, con el panel superior en negro mate y la matrícula del filme que no podía faltar como debe ser. Pero atención, porque aparte de las salidas del aire del capó notoriamente simuladas en ambas réplicas, también podemos levantarlo como su hermano mayor para ver el chulísimo V8 reproducido a escala 1.64, siendo el único elemento abrible de esta réplica de Greenlight y que me encanta. Por último, deciros que los neumáticos son de goma real y las llantas American Racing están a mi gusto muy bien reproducidas aunque en cromado y gris mate y no en un tono más oscuro siendo quizás más acertado, viéndose hasta los tornillos y el tapabujes definidos en relieve y cromado. La verdad que me encanta. Y es que el efecto de desgaste también se traslada a la versión sin restaurar, dando un realismo muy logrado. Las ruedas giran perfectamente, aunque no gozamos ni de suspensión, ni como es habitual, de dirección. Así que este es el modesto interior en ambas réplicas, con el típico acabado monocolor, en este caso en negro, y unos bajos con un chasis de metal, al igual que su carrocería remachada a ella, con toda esta información que nos proporciona este fabricante en cada versión y el precio correspondiente en cada una. Así que Frank, ¿quieres ver si la edición Mijo permite almacenar el Mustang y tu figura en esta chulísima caja?
Ponlo ahí dentro. Vamos a ello. Ya veis que el Mustang cabe perfectamente en la caja junto a Frank, aunque de una manera que no me convence. Sin embargo, siempre podemos protegerlos con un poco de film para que no se dañen. Así que ¿con cuál te quedas, Frank? ¿Con la edición básica, la edición Mijo o alguna de las dos versiones sin restaurar? El segundo. Pues ya lo sabéis, ahora toca que elijáis vosotros, aunque tener en cuenta que en el próximo vídeo veremos la evolución del concepto del coleccionismo de coches a escala, lo haremos con varios fabricantes de antes y de ahora, y cómo no, con diferentes modelos a escala 1/18 que analizaremos al detalle. Así que Frank, ya puedes levantarte, darle al like a la campanita y suscribirte para no perdértelo. ¿Quieres hacer el favor de tomarte el zumo de naranja y callarte? Ahora en serio, Frank. De acuerdo. Así me gusta. Pero recuerda que si compartes este contenido ten cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis aquí, en MQM. Pero En el próximo capítulo, Frank. Tengo que saberlo ahora. Ya te he dicho que te gustará, no seas impaciente. Hazme caso.